Caen 20 minicasinos en Veracruz. 20 máquinas tragamonedas escondidas dentro de un inmueble. Y es que, a ver, no era un casino con luces, con guardias y mesas elegantes. Eran de esos pequeños espacios donde el dinero entra de moneda en moneda, casi sin que nadie pregunte quién opera detrás. Pero esta vez, pues sí preguntaron. La Fiscalía General de la República ejecutó una orden de cateo por la probable violación a la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Y hay que ver qué onda con el despliegue, porque participaron agentes de investigación criminal, Policía Federal Ministerial y Ministerio Público Federal, mientras la Policía Estatal, el Ejército y la Guardia Nacional cerraban el perímetro. Sí, todo ese aparato de seguridad para asegurar 20 máquinas tragamonedas y el inmueble donde estaban instaladas. Porque parecen juegos inofensivos hasta que aparece la otra discusión. Una discusión de permisos, de dinero en efectivo, de posibles ganancias y control y establecimientos que pueden operar durante meses frente a todos. Y es muy curioso cómo una máquina para apostar puede estar a plena vista, pero nadie sabe quién la autorizó hasta que llegan los uniformes. Las autoridades pusieron tanto los aparatos como el domicilio a disposición de la Fiscalía General de la República y hasta ahora no se informó sobre personas detenidas. Y es ahí donde queda la parte más incómoda de esto, porque las máquinas ya fueron aseguradas, pero falta conocer quién era el propietario, cuánto dinero movían y desde cuándo funcionaban. Porque 20 tragamonedas no aparecen solas. Alguien las llevó, alguien cobraba y durante algún tiempo alguien permitió que siguieran encendidas. Noticias locales. Falso abogado le tumba 45,000 a una madre. Le entregó dinero para proteger a sus hijos y terminó descubriendo que el supuesto abogado ni siquiera tenía cómo demostrar que el trámite existía. Liliana Iliana Lomelí, madre soltera en Veracruz, asegura que confió en Jonathan López Mortero porque no era un desconocido, lo consideraba un amigo. Primero le pidió 5,000 pesos, después 1,000, luego 1,500, más tarde otros 10,000 más para unas supuestas actas con sellos y firmas, y depósito tras depósito, la cuenta habría llegado a unos 45,000 pesos. Pero entonces apareció una pregunta que lo cambió todo. Porque cuando le llegó a solicitar el número de expediente, según Liliana, en lugar de mostrarle el documento, el hombre reaccionó diciendo que mejor cancelaran todo y que siguieran siendo amigos como siempre. Yo le pedí el número de expediente y me dijo que se cancelaba todo, que como yo me había puesto en un plan, que se cancelaba todo, que mejor amigos como siempre y todo. Sí, sin pensión, sin expediente y sin dinero. Cuando ella exigió el reembolso, él presuntamente dijo que ya había gastado el dinero en gestiones ante la fiscalía y hay algo todavía más delicado. Conservaría documentos personales de Liliana y de sus hijos. Después de publicar el caso en redes, comenzaron a aparecer más señalamientos. Una mujer que habría perdido 100,000 pesos, otra persona que reclama una camioneta y negocios relacionados con supuestas parcelas. Él me estafó con 45,000 pesos aproximadamente. Él me dijo que era abogado. Bueno, desde que yo lo conozco, me dijo que era abogado. Y resulta que no era abogado. Me estafó. Y bueno, para unos era abogado, para otros era vendedor de terrenos. El personaje cambiaba, pero el dinero siempre desaparecía. Ahora varias posibles víctimas buscan organizar una denuncia colectiva, según comentaron, porque quizá Liliana no descubrió solamente un trámite falso. Quizá abrió la puerta de una operación basada en algo mucho más rentable que cualquier título. Y es la confianza de personas desesperadas. Noticias locales. Marta Yolanda decidió terminar una relación y esa decisión terminó costándole la vida. Tenía 34 años cuando el 9 de agosto del 2021 fue interceptada en pleno centro de Boca del Río por Iván N., el hombre con quien había mantenido una relación sentimental.
Discutieron en el cruce de Revolución e Ignacio Allende, pero aquello no terminó en gritos. Según la investigación, él sacó un arma blanca y la atacó varias veces hasta provocarle la muerte. Y después de eso, intentó escapar. Pero ciudadanos y taxistas que presenciaron la agresión comenzaron a perseguirlo por las calles de Boca del Río. Lo alcanzaron sobre el Boulevard Miguel Alemán, cerca de la Unidad Deportiva Hugo Sánchez, y lo retuvieron hasta que llegaron las autoridades para capturarlo. Sí, mientras una mujer se quedaba sin vida, fueron personas comunes quienes evitaron que el responsable desapareciera y huyera de las autoridades. 5 años después, un juez finalmente dictó sentencia. 62 años de prisión por feminicidio. Y no es una cifra menor, pero tampoco repara una vida arrebatada por algo tan básico como decir, pues que ella ya no quiere seguir contigo. Y de verdad es algo brutal. Es un sentimiento brutal lo que resulta para algunas mujeres terminar una relación porque todavía puede convertirse en una sentencia de muerte. Y también qué incómodo que la justicia tarde años en cerrar un caso donde el agresor fue detenido prácticamente en el momento. Iván N. pasará décadas en prisión, pero Marta no volverá con los suyos, porque la sentencia llegó, aunque para su familia el castigo empezó desde aquella tarde del 2021 y no termina con ningún número. Noticias locales. Entra Conchela a misa y arma desmadre en Veracruz. Sí, entró a misa con una cerveza en la mano y durante varios minutos nadie sabía si aquello terminaría solamente en gritos o en algo peor. Ocurrió en plena catedral de Veracruz durante la celebración del mediodía. Un hombre aparentemente alcoholizado logró ingresar al templo y comenzó a lanzar palabras incoherentes frente a los feligreses. Pero aquí aparece el primer detalle incómodo, porque testigos aseguran que llevaba horas rondando el Zócalo, molestando a peatones y llamando la atención. Personal de gobierno municipal incluso lo mantenía vigilado, lo estaban observando, sabían que estaba alterado, pero aún así terminó adentro de la catedral. El sacerdote tuvo que detener momentáneamente la misa y solicitar apoyo. Entonces, personal del ayuntamiento lo sacó del recinto, mientras los policías municipales llegaron para intervenirlo en la vía pública. Hubo empujones, reclamos y un pequeño zafarrancho. Pero la historia no terminó con una denuncia. Ni los asistentes ni las autoridades religiosas quisieron proceder legalmente. Así que los agentes únicamente lo retiraron de la zona y le pidieron que se fuera a otro lugar. Sí, después de interrumpir una misa, alterar a decenas de personas y movilizar a policía, todo terminó prácticamente con un ya váyase. Y bueno, para entrar al templo bastó una distracción para evitar que regresara solamente una recomendación. Pero ahora queda la duda. Si llevaba horas dando señales de que algo podía pasar, ¿por qué tuvo que llegar hasta esta instancia? Noticias locales. Nale le receta Suavicrema Calderón. A ver, una gobernadora y un expresidente se pelearon por 2 bocas y la discusión terminó con una suavicrema, una barda y acusaciones de corrupción. Felipe Calderón abrió el choque al cuestionar que la refinería opere, según afirmó, apenas al 42% de su capacidad, a pesar de que el proyecto habría pasado de $8,000 millones a cerca de $23,000 millones. Y obviamente ahí entró Rocío Nale, actual gobernadora de Veracruz y exsecretaria de Energía, quien estuvo al frente del proyecto durante el sexenio pasado. La gobernadora defendió que la Cuarta Transformación sí logró construir una refinería con tecnología de punta y aseguró que la obra obtuvo reconocimiento internacional. Pero no se quedó en los datos. Respondió con golpe político. Le recordó a Felipe Calderón la famosa estela de luz, a la que le llamó una torre carísima con forma de suavicrema. Y también la barda de una refinería que nunca terminó de construirse. Por un lado, el expresidente exhibe costos y baja capacidad. Y por otro lado, responde la gobernadora sacando del archivo las obras más incómodas de su gobierno. Y bueno,
Qué rápido una discusión sobre producción de combustible se convierte en concurso para ver quién deja el monumento más caro. Porque detrás de los ataques sigue pendiente lo más importante. Felipe Calderón lanzó la acusación, Rocío Nale devolvió el golpe, pero veremos al final qué es lo que opina la gente. Noticias locales. Los cuitlahuistas más vivos que nunca. A ver, cuando muchos pensaban que el grupo de Cuitláhuac García ya estaba políticamente enterrado, uno de sus hombres reapareció en el gobierno federal. Hugo Gutiérrez Maldonado, exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz, asumió desde el 1 de julio como coordinador regional de Derecho de Vía en Senagás, un organismo dirigido casualmente por el propio Cuitláhuac García. Y no es un puesto decorativo. Tendrá bajo su responsabilidad Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes y también el norte de Veracruz, particularmente Poza Rica y Tuxpan. Es decir, vuelve a una estructura pública con territorio, decisiones y operación estratégica alrededor de la infraestructura de gas natural. Pero aquí aparece la lectura política, porque hace algunos meses el propio José Luis Lima Franco, quien manejó las finanzas durante el gobierno de Cuitláhuac García, también encontró acomodo nacional al asumir la dirección del Indetec. Uno en las finanzas públicas, otro dentro de Senagás. Y bueno, el exgobernador dejó Veracruz, pero varios integrantes de su equipo siguen apareciendo en posiciones federales. Y bueno, vemos qué rápido se equivocaron con quienes confundieron dejar Palacio de Gobierno con desaparecer del mapa. Porque estamos observando que en política no siempre sobrevive quien hace más ruido, a veces sobrevive quien conserva relaciones, coloca perfiles y mantiene abierta la puerta de la federación. Y estos movimientos alimentan una lectura difícil de ignorar, porque Cuitláhuac García pues todavía cuenta con respaldo dentro del gobierno de Claudia Sheinbaum. Así que no, políticamente no está muerto Cuitláhuac García, más bien parece estar reconstruyendo su equipo lejos de Veracruz, pero mucho más cerca del poder nacional. Noticias locales. Nale quiere revivir la Torre Fantasma. Una torre abandonada en pleno puerto y una gobernadora diciendo que si nadie se hace responsable, pues ella va a entrarle. Rocío Nale anunció que solicitará formalmente la torre de Pemex para rehabilitarla y darle un nuevo uso, porque el edificio lleva años atrapado entre dependencias, comodatos y proyectos que nunca terminaron de arrancar. La torre pertenece a Pemex, fue entregada a Conagua, pero Conagua no la utiliza. La Marina también mostró interés, aunque hasta ahora no existe una decisión definitiva. Pero sí, el edificio tiene dueño, tiene vigilancia y hasta posibles interesados. Lo único que no tiene es utilidad clara. Rocío Nale ya pidió al secretario de Gobierno, Ricardo Agüed, preparar el oficio para solicitar la cesión al gobierno de Veracruz. Si la Marina se queda con el inmueble, dice que respaldará el proyecto. Pero si eso no ocurre, el Estado buscaría convertirlo primero en museo y después en oficinas públicas. Y suena muy bien, aunque rehabilitar una torre de ese tamaño no será nada barato y nada sencillo. Porque una cosa es rescatar un símbolo del puerto y otra muy distinta explicar cuánto costará, quién pagará y qué dependencia terminará ocupándolo. Y bueno, durante años nadie parecía tener prisa, pero basta con que alguien anuncie que la quiere para que todos recuerden que el edificio existe. La gobernadora Rocío Nale dice que no será indolente y que todo lo ubicado en Veracruz también le corresponde atenderlo. Ahora falta ver si la federación entregará la torre o si el anuncio terminará convertido en otro proyecto atrapado dentro del mismo edificio vacío.